Bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar pan de mantequilla en formato individual, pero con una forma muy particular, ya lo vas a ver. Ya sabes que me gusta enseñarte diferentes formas de cómo presentar tus panecillos. En este canal ya tienes muchas formas de cómo preparar los panecillos, no solamente hacer un bollito redondito y ya, sino con diferentes formas. Siempre el pan queda mucho más lindo y así aprendemos diferentes formas de cómo presentar nuestros panecillos. Estos pancitos se preparan en formato individual y para eso se usa un moldecito de muffin o magdalena. Así que nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar unos riquísimos pancitos o panecillos con mantequilla. Comienzo la preparación del pan colocando en una jarra 200 mililitros de leche tibia y ahí voy a agregar 7 gramos de levadura seca. Y vamos a revolver muy bien esta mezcla. Esto se hace para activar un poco la levadura, sobre todo si el clima está frío. En el bol tengo 375 gramos de harina de trigo de fuerza, agrego 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de zumo de limón recién exprimido y 30 gramos de mantequilla derretida. Luego agrego la mezcla de leche tibia con levadura en el bol que contiene la harina y comienzo a revolver un poco la mezcla para integrarla, para luego agregarle media cucharadita de sal. En este punto ya comienzo a formar una masa. Primero lo hago dentro del bol. Y cuando ya se ha incorporado toda la harina en esta masa, pues ya transfiero esta masa a la mesa porque así es mucho más fácil de amasar. Noto en mis manos que la masa ya tiene una textura muy suave y sedosa y no necesito agregar más harina sobre la mesa. En el caso de que estuviera un poco pegajosa, nos podemos ayudar con un poquito de harina. Y sigo amasando por 10 minutos hasta que la masa está muy suave y tersa. Luego formo una bola haciéndola rodar sobre la mesa para que quede aún más lisa la masa. En un bol agrego un chorro de aceite y lo esparzo muy bien por la base y las paredes y también unto toda la masa. Y allí voy a colocar la masa y la voy a tapar con un plástico y la voy a dejar fermentar de 1 hora a 1 hora y media según la temperatura ambiente. Pasado el proceso de fermentación, la vuelvo a volcar sobre la mesa y le doy un ligero amasado para quitarle el gas que se produjo durante la fermentación. La vuelvo a tapar con el bol y la dejo en reposo por 10 minutos. Mientras tanto, voy pintando con mantequilla derretida un molde para muffin, ponquecitos o magdalenas. Y pinto muy bien la base y las paredes de cada uno de los espacios. La masa la voy a estirar con el rodillo de forma rectangular y la voy a dejar con un grosor de aproximadamente 8 milímetros a 1 centímetro. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante esta preparación están disponibles en la tienda Amazon. Te dejo el enlace en la cajita de descripción.
con un cuchillo o con una rodaja voy cortando tiras de masa de 4 centímetros de ancho aproximadamente, que luego voy a pintar muy bien cada una de estas tiras con mantequilla derretida. Lo que hago aquí es que voy a sobreponer cada una de las tiras de masa. En total, con este tamaño de masa, me salieron 7 tiras y voy a colocar una sobre otra. Luego voy a cortar trozos de 4 a 5 centímetros de ancho. Cada uno de estos paquetes, vamos a llamarlos así, lo voy a apretar un poco por uno de los lados para intentar que no se deshagan durante el horneado. Y voy colocando cada uno de los montones de masa en el molde para magdalenas con la parte que he apretado hacia el fondo del molde. Cuando ya estén todos colocados adentro del molde, lo que hago es que separo cada una de las láminas un poco para darle más forma a estos panecillos. Lo voy a dejar fermentar de 30 a 40 minutos para luego llevarlo a un horno precalentado a 200 grados centígrados, 400 grados Fahrenheit de 15 a 20 minutos hasta que salgan muy dorados. Y aquí puedes observar que ya han salido del horno estos riquísimos panecillos con su forma tan especial, muy dorados y calentitos. Espero que los disfrutes. Si te ha surgido alguna duda, tienes una sugerencia o un comentario con respecto a la elaboración de los pancitos de mantequilla, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios y se encuentra en la parte de aquí abajo de YouTube. En la cajita de descripción del video te dejo toda la receta escrita. Me puedes seguir por todas estas redes sociales que van apareciendo por esta zona. Y es importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué cosas voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te suscribas a este canal, te voy a dejar el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Siempre te dejo en el centro de la pantalla el botón para que te puedas suscribir. Suscríbete ya mismo y no te perderás de nada. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. ¡Chao!